Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Hoy hablándoles de un tema muy concreto que hace referencia a las cuestiones laborales y las relaciones laborales en nuestro país y que no es otro que el de las consecuencias, por una parte, de esa reforma laboral del actual gobierno de España. Vamos a hablar hoy con un especialista, con Federico Recalde. Bueno, no se llama Federico Recalde, es Federico Fernández Álvarez Recalde, pero yo creo que todo el mundo en la abogacía le conoce por Federico Recalde, así que a Federico le saludamos esta noche. Federico, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Mejor Federico Recalde. Federico para los amigos. Federico para los amigos. Ten en cuenta que solo hay 3 Federicos en el colegio. ¿Ah, sí? Solo hay 3. Mira, eso no lo sabía. Uno me descuentas a mí y quedan 2. O sea que no sé si habrá alguno más finalmente. Perfecto. Con lo cual es un nombre singular en sí mismo. Sí. Exactamente. Bueno, Federico, el tema de la reforma laboral yo creo que es uno de los temas más en boga, desgraciadamente, ¿no?, en este instante. ¿Cuáles han sido, desde tu punto de vista, haciendo una valoración, las consecuencias que ha tenido la reforma laboral hasta el momento en España? Bueno, vamos a ver, yo creo que habría que poner un marco general y la reforma laboral en sí misma no se puede entender en abstracto si no va ligado, bueno, pues a lo que es las circunstancias del movimiento económico mundial. Y entonces, por empezar por lo más amplio, para llegar a la pregunta que tú me dices, debemos partir de 2 realidades. La primera realidad de todas es el concepto de globalización de la economía y de todo lo que implica ese proceso de globalización, que está ya presente, está en marcha y es algo imparable. Y después el segundo hito que no podemos desconocer es la crisis del 2007 y que, como consecuencia para mí de esas 2 cuestiones, pues enlazamos con lo que es la reforma del año 2012 y bueno, ya previamente ensayada con el PSOE, con el gobierno de Zapatero, que ya se adelantó en las líneas maestras de esa reforma. ¿Qué es la reforma laboral o qué supone la reforma laboral? Pues muy sencillo, es decir, es ajustar por el precio, por vía de precio, por vía de coste, lo que cuesta producir un bien o un servicio. Ni más ni menos, independientemente de que después podamos estar de acuerdo, estemos de acuerdo o estemos empatados con la solución que se ha aplicado. Pero si nos remontamos al año 2008, 2009, desde Alemania, desde la Unión Europea y básicamente desde Alemania, o lo que es el Banco Central Europeo, y bueno, por poner el nombre, desde nuestra amiga Angela Merkel, claramente se puso como horizonte una reducción de los valores a un 30%, una estimación para España de un 30% de los valores que había precrisis. Bueno, la reforma laboral es un instrumento más en ese sistema de ajuste de precios a la baja. ¿Es buena o es mala? La pregunta es difícil, es muy difícil de contestar. Esa es la valoración que yo quiero que hagas, Federico, desde tu punto de vista, porque yo siempre recuerdo que cada uno de los abogados que pasa por este programa lo hace a título personal, no a título de colectivo. Bueno, desde el punto de vista, de abogado, digamos que una opinión particular, pues en principio en sí no es malo. Es decir, en sí no es malo siempre que eso se conduzca a una finalidad concreta, es decir, a una finalidad de hacer las reformas o hacer los ajustes, o le pongamos el apellido o el nombre que queramos, que signifique un lanzamiento de las situaciones en las que estamos. Es decir, evidentemente no podemos sostener la situación del año 2007, por decir el momento más álgido de bonanza en todos los sentidos, en derechos económicos, en derechos laborales, en derechos sociales, etcétera, con la situación que se produce a partir de ese momento. Es decir, son situaciones que en sí mismos no se pueden sostener y que por lo tanto precisa de hacer un ajuste. Claro, la cuestión es si ese ajuste lo hacemos para ajustar y quedarnos digamos, hundidos, o ajustamos para salir adelante. O dicho de otra manera, en términos de fútbol, aunque yo no entiendo casi nada de fútbol, avanzamos o retrocedemos para después ir a meter el gol. Hay momentos en los que hay que avanzar y en otros momentos en los que hay que retroceder
para romper las líneas del equipo. ¿no? Exactamente, tal. Claro, aquí ya podemos entrar en el terreno filosófico, en el terreno de la sociología social, de la psicología, etcétera. Es decir, estamos en un retroceso para hacer un avance que suponga, bueno, pues una consolidación de nuevos derechos o de los derechos que ya hay de otra manera para lograr esos derechos logrados del Estado social de derecho, o sea, del Estado social del bienestar. O por el contrario, lo que vamos es a destruir esos derechos. Ese es uno de los problemas fundamentales, Federico, que se presenta. Es decir, se han conculcado derechos, ¿ha perdido derechos el trabajador con respecto a lo que tenía anteriormente? Sí, desde luego, pero vamos, lo ha perdido toda la sociedad. Es decir, no podemos decir que el trabajador en sí mismo haya perdido derechos, que se los ha perdido. O sea, los ha perdido en general toda la sociedad. Es decir, estamos, como digo antes, estamos en un momento de retroceso, de pérdidas de derechos y de pérdidas de pérdidas. El trabajador puede ser la parte más débil y como consecuencia de que es la parte más débil o se ve abocado a perder más derechos. Derechos que además, por otro lado, evidentemente, se han tardado muchos años en conseguir, en conquistar y en reconocerse ya como un valor ya prácticamente supremo. Bueno, evidentemente se ha retrocedido, pero vamos, yo creo que el conjunto de la sociedad ha retrocedido en casi todo. Casi todo. Todos hemos retrocedido. En el punto de vista particular, lo que es el despacho, es decir, ¿cuáles son los temas más comunes en la actualidad después de esa propia reforma? Vamos a ver, digamos que hasta el año pasado, pues eran los despidos masivos, bien a través del ERE, de los expedientes de regulación de empleo, o bien de los despidos puros y duros, o bien de los despidos objetivos. Es decir, había, bueno, pues masivamente ajuste de plantillas, pero vamos, de una manera abrumadora. O sea, de tal manera, por ponerte un ejemplo, yo los viernes llegaba y decía, bueno, ¿a cuántos esta vez eché en esta semana? O sea, era deprimente, era una situación deprimente. Ahora la situación está, digamos, en que efectivamente se sigue todavía ajustando, pero bueno, claro, se ajusta menos porque ya se ha ajustado muchísimo. Y una buena acotación muy pequeñita, que si no se me va de la cabeza. Sí. ¿Se aprovechó en algún momento el empresariado de esa reforma laboral para realizar expedientes masivos? Sí, no, hubo expedientes absolutamente masivos, es decir, unos muy justificados, otros absolutamente justificados, otros justificados y otros que quizás a lo mejor no estén tan justificados, pero bueno, por las cuestiones de política económica o de querer ganar más las empresas o, dicho de manera, de querer perder menos, pues efectivamente han hecho expedientes de regulación, o sea, se ha aprovechado esta reforma. Bueno, el ejemplo paradigmático en estos días son dos, es Coca-Cola y es la empresa de Gijón, Tenneco. O sea, son dos ejemplos en los cuales no hay pérdidas y lo que hay en realidad es un ajuste de producción, una forma de producción distinta y se ha aprovechado la reforma para hacer eso. Bueno, son situaciones que, como en todo, perdón, pues que estoy afectado por el virus. Bueno, como todo el mundo. Como todo el mundo. Evidentemente, cuando el legislador diseña un proceso, lo piensa en términos generales y en términos particulares siempre resulta más difícil el poder limitarlos. Que se han aprovechado empresas, desde luego, sin duda. Sí. Hay cuestiones que parece han aparecido después de la reforma laboral. Hablabas de los expedientes de regulación de empleo, pero hay otros que son los expedientes de regulación de empleo temporal. Parece que esto también está en ascenso, ¿no? Sí, está en ascenso, es decir, bueno, es un ajuste temporal. Decir, pero sin la pérdida del puesto de trabajo de cara al futuro, ¿no? Desde luego la reforma posibilitó, la reforma de hace justo ahora un año, posibilitó estos tipos de expedientes, los temporales, y para mí creo que son muy convenientes. Es decir, temporalmente se ajusta el coste del personal a las necesidades de la empresa. O sea, si puedo producir 10 y por lo tanto necesito el 50% del tiempo, pues lo lógico es que lo pueda hacer y ese otro 50% corre, digamos, a cargo del Servicio Público de Empleo, ¿no? ese coste del Estado de alguna manera. ¿Eso qué posibilita?
que la empresa temporalmente ajusta su gasto y su producción a la necesidad. Si dentro de X tiempo, es decir, tiempo pactado, 6 meses, 1 año, etcétera, eso repunta, posibilidad de que los mismos trabajadores puedan volver a la situación inicial, es decir, del 100%, tal. Con lo cual es una buena medida y creo que es la medida más adecuada que hay que adoptar. No sé si consecuencia de la reforma laboral, pero sí estamos observando que se endurecieron, por ejemplo, las condiciones para optar a una invalidez. Sí, totalmente. Eso es absoluto, sí, ¿no? Absolutamente. O sea, solo desde el punto de vista estadístico, sin ir más allá, es decir, el INS, como vamos a través de la EBIS, pues el número de invalideces, de incapacidades que reconocen son mínimas. Y eso ya viene desde hace tiempo, es decir, desde que el sistema está, digamos, muy tocado financieramente, pues el número de reconocimiento de esas incapacidades han disminuido de manera muy abultada. Si después vamos a los tribunales, pues sucede lo mismo. Es decir, si cualquiera se pasa por un juzgado de lo social, ve el número de expedientes, o sea, el número de asuntos que se va a ver ese día en un juzgado sobre incapacidades, se verá que es un número muy limitado, y después se puede ver cómo la sentencia pues es también muy limitadas aquellas que estiman esa reclamación, con lo cual en su conjunto ha habido una disminución abultadísima. Precariedad laboral. Claro, eso entra dentro del concepto de la globalización, es decir, se necesita, claro, a ver, el concepto precariedad es un concepto en sí absoluto y quizás no sea la palabra en sí más ajustada o más técnicamente acertada, es decir, todos conocemos que gente que en su época, nuestros padres, bueno, pues entraban en un banco, por poner un ejemplo, entraban en una silla y acababan de directores generales o de presidente del banco, por ejemplo, el caso del Banco Central con Scammer o cualquier otro ejemplo. Claro, hoy parece imposible, es decir, parece imposible que alguien pueda estar en el mismo asiento durante toda su vida profesional. Como menos va a cambiar 3 o 4 veces a lo largo de su vida profesional con mucha suerte. Claro, cuando hablamos de precariedad laboral, estamos hablando en sí mismo, el concepto vulgar de la expresión, es que ya no tengo fijeza, ya no tengo seguridad en el empleo, el empresario puede desprenderse rápidamente de mí y además voy a tener unas condiciones de desarrollo del contrato más cortas o de menos derechos y con menos retribución de la que estábamos acostumbrados. ¿Eso debe ser así? ¿O por el contrario, eso es un retroceso? Claro, eso va en la línea de lo que hablaba al principio. ¿Por dónde va el mercado? Es decir, ¿por dónde va la sociedad? ¿A dónde nos llevan? ¿A dónde llegamos? Claro, si yo quiero competir, evidentemente, con los países asiáticos, pues evidentemente está claro que yo no tengo precariedad, puesto en relación con un chino, por poner el ejemplo más claro. Trabaja muchas horas, tienen menos derechos, tienen menos retribución, y yo, por el contrario, trabajo menos y tengo más derechos en sí. ¿La globalización a qué nos lleva? Pues nos lleva a ajustar, a que todo sea más barato. Y eso, no olvidemos que el producir un bien o un servicio, uno de los costes más importantes es la mano de obra o la mano intelectual, en fin, la participación del trabajador en la esfera que sea. ¿Hay que ajustar ese precio? Hombre, pues quizás que sí. Pero la cuestión es ajustar para conseguir valor añadido, para conseguir mayores ingresos que podamos después distribuir, vía impuestos o vía en fin, lo que sea, la técnica que hay. Federico, hace años, cuando aquello se llamaba magistratura de trabajo, etcétera, etcétera, existía la sensación dentro de los trabajadores de que un tanto por ciento muy elevado de las demandas que se interponían frente a la empresa se ganaban. Es decir, había no sé en tantos por cientos, no te voy a decir en tantos por ciento, pero había esa sensación. ¿Bajó el baremo? Sí, es una buena pregunta. Es decir, vamos a ver quiénes... Y digo baremo, no sé si es la palabra. Sí, bueno, la estadística de si las demandas son estimadas o son desestimadas, cuántas veces gana un empresario o cuántas veces gana un trabajador. Evidentemente, en un juzgado de lo social, antes magistratura de trabajo, normalmente hay 2 actores. Hay un trabajador y un empresario. Son las 2 figuras que más se repiten en un proceso laboral.
las antiguas magistraturas de trabajo, que ya venían de las antiguas magistraturas de trabajo de la época de Franco, es decir, a partir del año 39, los sindicatos verticales, pues sí que tenían una tendencia clarísima a proteger al trabajador. Y esa tendencia se observaba en la propia legislación, en la cual había una serie de principios que en caso de dudas, en caso de una serie de circunstancias, había que darle la razón, digamos, al trabajador, con lo cual veía estimada su pretensión. Hoy sigue existiendo, es un derecho tuitivo, un derecho que pretende equilibrar a las partes, y se parte de la idea de que el empresario tiene más capacidad, el trabajador tiene menos capacidad de defensa, y por lo tanto hay que equilibrar esas partes. De tal suerte de que al trabajador se les beneficia con una serie de principios que la empresa no tiene, y que en principio digamos que sale el trabajador como ganador frente a la empresa. Bueno, las cosas sí que han cambiado, se han cambiado bastante. Hoy los jueces de lo social tienen poco ya que ver con los jueces antiguos, en todo, o sea, en todo. Y desde luego hoy hay muchísimo más equilibrio entre la posición del trabajador y la posición de la empresa, pese a que siguen existiendo esos principios tuitivos de reequilibrio de la posición procesal. En definitiva, ahora se da menos la razón al trabajador y más al empresario. Quizá también porque, no sé si esto es así, pero desde hace ya 2 décadas, yo creo que 2 décadas, estamos asistiendo a un repunte absoluto del autónomo. Es decir, el empresario que tiene a su cargo 2, 3 trabajadores, no más, a lo mejor una tienda, un bar, un establecimiento de estas características. Quizá también ha tenido mucha culpa esto en las sentencias que se ofrecen. Hombre, desde luego, no es igual que vaya una empresa potente. Lo digo por lo que decías anteriormente, dices tú, claro, se entendía que el empresario era el que en ese momento tenía menos que perder y el trabajador más que perder, ¿no? Pero eran normalmente demandas contra empresas, bueno, grandes, es decir, en definitiva grandes. Pero el tejido empresarial parece que cambió, y cambia definitivamente porque el repunte de los autónomos está clarísimo, ¿no? Es, entre otras cosas, el motor, o uno de los motores más importantes de la economía de nuestro país. ¿Por ahí pueden ir los tiros? Sí, también es una de las líneas que provoca ese cambio. Pero bueno, eso cambio de mentalidad también, es decir, digamos que ya todo está más equilibrado, es decir, no puedes decir que un trabajador esté absolutamente desequilibrado frente a un empresario por serlo. Yo creo que hoy, a la altura del siglo XXI, las posiciones están más equilibradas. No digo que sean equilibradas, pero están mucho más equilibradas. Y eso, claro, repercute necesariamente en que el juez tome una posición menos tuitiva y más de ver, ¿no?, las razones que exponen cada parte, y en función de esas razones fallar a favor o en contra. Sin desconocer que sigue siendo un derecho todavía tuitivo, tanto en la cuestión de fondo como en el propio sistema procesal. Pero bueno, es bastante menos tuitivo. Y de luego, claro, hay una generación de jueces muy jóvenes que están ahora en torno a los 40 años, que ya han accedido a los juzgados de lo social, que tienen otra mentalidad, y eso repercute, indudablemente. ¿Pero se puede catalogar esa mentalidad en líneas generales o no, Federico? No, yo creo que es lo lógico de la tendencia social de las cosas. Es decir, yo creo que es la línea de cómo se desarrolla la sociedad. Bueno, me hablas de regulaciones de empleo, fundamentalmente despidos masivos o menos masivos. ¿Qué otros temas, aunque sean particulares y que sean importantes dentro del despacho, tienen lugar ahora? Hay dos temas que sí que son importantes. Uno es la extinción de los contratos a instancia del trabajador, porque se ve que porque no se les abona, no se les pagan sus salarios, pero se les mantiene igual ahí trabajando y no se les despide, con lo cual te ves abocado a pedir esa extinción para obtener la indemnización, que es equivalente a si fuera un despido improcedente, es decir, la indemnización máxima, y por otro lado poder acceder a la vía de protección del paro, del sistema de paro, y poder encontrar trabajo. Eso, digamos que hay bastante de eso, o sea, se ven muchos asuntos de eso.
Y después también se ve bastante lo que son sucesiones de empresas. Es decir, una sociedad que tiene contratado X, va mal, descapitaliza esa sociedad, crea otra sociedad paralelamente e intenta que situar en situación de insolvencia a la empresa inicial y la otra nueva que se ha generado, pues que nazca limpia, ¿no? Y sin tal. Bueno, el derecho laboral, que es muy ágil y es muy avanzado y avanza rápidamente, pues que sí que consta todo el tema este de lo que se llama sucesión de empresas, o sea, en las distintas modalidades que hay. Y evidentemente hay muchísimas demandas dirigidas a ver quién es el empresario real y ver que la empresa X ha trasladado todos sus bienes, o la sociedad que tiene una empresa ha trasladado esos bienes de esa empresa hacia otra que ha constituido, ¿no? Intentando eludir. Supongo que eso, probarlo en muchísimas de las ocasiones resultará difícil y engorroso, ¿no? Es difícil y engorroso, pero se prueba. Y hay bastantes sentencias en ese sentido, condenando por esa vía de sucesión de empresas, de grupos de empresas, en fin, todas las distintas figuras que hay, lo que se llama también, en términos genéricos, levantamiento del velo, etcétera. Y no es inusual ver sentencias, y muy bien construidas, además, por cierto, desde los juzgados de lo social y después en la sala, en la línea de perseguir o de condenar a esas prácticas. ¿Cuándo hay que pagar tasas en lo laboral? Bueno, en lo laboral, digamos que es una burbuja. Y me explico. En principio, la demanda inicial está exenta de tasas, y el recurso de suplicación o el recurso de casación sí que hay que pagar las tasas, pero de acuerdo con un acuerdo del Tribunal Supremo, de la Sala Cuarta, Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que se ha trasladado a todas las salas de los Tribunales Superiores de Justicia, entienden que cuando es una persona que tiene reconocido la justicia gratuita, o sea, sí, ya sea un trabajador, ya sea un beneficiario de la seguridad social, bueno, los sindicatos, etcétera, salvo las empresas, que están exentas de la ley de tasas. De tal suerte que en estos momentos pues no se pagan las tasas en virtud de esos acuerdos. Bueno, no sé cuánto tiempo durará. Bueno, es una excepción y es un oasis en el desierto. Probablemente la ley de tasas, pues para poneros un ejemplo, para la empresa que tiene que recurrir una sentencia, pues se va a encontrar con que un recurso de suplicación, que es muy habitual, pues va a tener que hacer un depósito, que ya existía antes, de 300 euros para poder interponer ese recurso de suplicación, sí, y además con las tasas no va a bajar no menos de 600, 800 euros, con lo cual estamos en torno a los 1.000 euros de salida, más las costas que puedan imponer en caso de desestimar. Claro, eso es una losa no solo para las empresas, es una losa al principio general de tutela judicial efectiva, es decir, todo el mundo tiene derecho a tener eso. Claro, que en el fondo, ¿qué son las tasas? Afán recaudatorio por una parte, ¿no? Sí, absoluta. Y sobre todo, es decir, intentar ser un poco coercitivas, ¿no? Es decir, yo creo que en el fondo lo que se está planteando es que la justicia, o sea, pase a manos privadas, es decir, que no esté en manos públicas, como está hasta ahora, como tradicionalmente está, y que pase a ser una justicia de entre particulares. Entonces, véase la mediación, véase los arbitrajes, etc. Y eso va muy condicionado con lo que es lo que decíamos al principio, es decir, el tema de la globalización, en la cual lo que se pretende es que los agentes, a través de sus contratos o a través de sus maneras privadas de resolver sus litigios, pues se haga así. Hombre, esa es una visión, pero quizá en líneas generales lo que la gente del mundo de la justicia piensa es que es un afán recaudatorio realmente grande y sobre todo y también disuasorio, ¿no? En un momento determinado para no colapsar con... es que el tema es grave, ¿eh? Sí. O sea, es decir, el tema es grave tanto, o sea, es decir, el intentar privar al Estado, porque no olvidemos que un juez es un poder del Estado, igual que un diputado, igual que un ministro. Bueno, intentar privar que un poder del Estado se haga cargo de su propia, en este caso del Poder Judicial, se haga cargo de su función propia y natural y constitucional de juzgar, es muy grave.
Entonces, sea por la vía de tasas o sea por las dificultades que pongamos, todo lo que impida acudir a un juez, para mí es gravísimo. O sea, grave no, es que es gravísimo. Evidentemente. Y si me permite solo un segundo, es como si el señor diputado, cuando tiene que votar para aprobar una ley en el Parlamento, hubiera que pagar. Tuviera que pagar, sí. O el señor ministro también. O bueno, pues acudir a un juez, como para que un juez se pronuncie, tenga que... Me parece un buen ejemplo porque además, mira, es como la gente está sensibilizada, yo creo que se puede quedar con ello, con ese apunte. Estamos en la recta final, Federico. Futuro de la abogacía, porque las noticias, la sensación que tiene, ya no te digo el abogado de cualquier despacho, sino incluso el Consejo General de la Abogacía, es que, coño, el próximo año, este año, las cosas van a estar muy duras para los despachos. Por supuesto, hombre, hay que distinguir dos cuestiones. El abogado siempre estará presente, no desaparecerá, desde luego. Podrá cambiar de forma, podrá cambiar de forma de actuar, etcétera, o de cometidos, pero evidentemente eso no va a cambiar. Desde el punto de vista actual, desde el momento actual, es decir, de la configuración actual, evidentemente la situación es grave, no es gravísima. Es decir, todos hemos visto reducido, bueno, nuestra masa monetaria, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Pues por dos cuestiones. Por un lado, el coste de la tasa, que impide el que la gente acceda a los recursos, ya no digo a la primera instancia, sino a los futuros recursos, con lo cual se está limitando, pues evidentemente, el trabajo a los abogados y todos los operadores que participan en eso. Y dos, bueno, en la medida en que hay la recesión que hay y en la medida en que no hay disponibilidad económica, tanto las empresas como los particulares se miran mucho antes de acceder a un proceso judicial. Eso evidentemente repercute. ¿Desaparecerán muchos despachos? Yo creo que se transformarán. ¿Se reagruparán? Habrá un proceso de transformación. Pero bueno, eso, yo que llevo hace 30 años ahora que estoy en ello, bueno, ya estaba presente, y mi abuelo igual. O sea, ya había un problema siempre hubo un problema de transformación y de adaptación. Bueno, los abogados tenemos muchísima capacidad de adaptación. Y yo no tengo ninguna duda de que vamos a poder adaptarnos a la realidad que en cada momento surja. ¿Que eso va a suponer unos costes personales y costes económicos? Indudablemente. ¿Que va a haber gente que pueda quedar fuera del sistema? También. Sí. La cuestión es que sean menos gente, claro. Pero yo creo que en su conjunto saldremos sin duda, vamos, saldremos mejor, más fuertes, más reforzados. Más reforzados. Sí. Pues Federico, ha sido un placer tenerte hoy aquí en La Venia, en este programa que intenta llevarles la actualidad del mundo de la abogacía e intenta charlar con el día a día de los abogados. Por cierto, última pregunta. El turno de oficio, hay que mimarlo, ¿no? Vamos a ver, el turno de oficio, por supuesto que hay que mimarlo, porque es que afecta a la tutela judicial efectiva del que no puede disponer de abogado tal. Eso ya para empezar. Otra cosa es que los abogados, y somos muy imaginativos, debemos adelantarnos al Estado. Es decir, y yo creo que se está ahí en ello, y es dar soluciones al turno de oficio más imaginativas. Más dinámicas, más tal. Desde luego se está en ello, o sea, desde los colegios, desde el Consejo se está en ello, y yo creo que básicamente van a la buena dirección. Pero seamos conscientes de que lo que no hagamos nosotros lo van a hacer otros operadores desde fuera. Por lo tanto, nos tenemos que adelantar y marcar nosotros el paso y dar la solución al Estado de cómo debe funcionar el turno de oficio, cómo debe regularse, cómo debe ser. Eso nos llevaría a un debate sobre la privatización, etcétera, etcétera. Nos llevaría lejos. A un debate bastante. Nos llevaría lejos. Pero vamos a ver, no olvidemos una cosa. El buen político, no sé qué sale mucho en la televisión a contar los problemas o a llorar. El buen político es el que ve nacer el problema y antes de que se haga público ese problema, vaya a donde tenga que ir, a Madrid, a Bruselas o a donde haya que ir,
y resolverlo antes de que nazca el Lo que problema. ocurre es que en este caso concreto lo que tú apuntas es que vayan los políticos a remolque de lo que les digáis vosotros, ¿no? En definitiva, evidentemente. Pues eso yo creo que lo hemos tenido absolutamente claro. Federico, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. A vosotros. Gracias. Señoras, señores, nosotros volvemos la próxima semana aquí en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo, con más invitados.